Muy buenas noches para todos. Nos encontramos reunidos para tratar el tema de lenguaje de programación DAR, móvil 1, nuestra clase 4. En esta clase vamos a tratar diferentes aspectos. Puntualmente vamos a trabajar con estructuras de control, condicionales múltiples, selección múltiple, bucle o, o ciclos, bucles con condición, bueno, entre otros, básicamente. Entonces vamos a iniciar, vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Vamos a verificar aquí donde hemos quedado. Por aquí hemos quedado en variables tipo map. Sí, ahí hemos quedado. Y alcanzamos a ver algo de condicionales. Pues vamos a ver aquí estructuras de control. Entonces, como primera medida, vamos a crear nuestra función principal. Void main, void main, void main, void main, void main, void main, void main. Vamos a verificar, aquí no nos quiere Windows. Algunas veces el teclado molesta, pero bueno. Void main, entonces abrimos y cerramos llaves, doble paréntesis y vamos a darle doble paréntesis, vamos a compartir pantalla. Muy bien, entonces teniendo ya nuestra función principal, vamos a inicializar una variable entero, la podemos llamar número, igual a -5. Luego vamos a establecer una condición. Entonces, para esto, vamos a decir que esta inicia con la palabra if. Abrimos paréntesis. Y aquí vamos a llamar nuestra variable número. Y decimos si esta es mayor a 0. Si es mayor a 0, cerramos y abrimos y cerramos. Llaves. Entramos y dentro de esta condición imprimimos print, ¿sí? Print, abrimos comillas dobles y escribimos la variable, en este caso número, y decimos es positivo. Es positivo porque es mayor a 0 y porque está entrando en este condicional, primer condicional. De no ser, es decir, de ser que el número es menor a 0, entonces no entraría aquí, entraría acá. Entonces ahí procedemos a colocar la palabra reservada else. Y abrimos llaves y cerramos. Escribimos print para imprimir, print, y abrimos y cerramos. Y decimos que el valor, el número, es negativo o 0.
que puede ser 0 también, ¿no? Y cerramos con punto y coma. Aquí el compilador me está diciendo que está buscando un cierre y no lo encuentra. Está buscando el punto y coma, justo aquí. Si en ese momento lo fuéramos a correr, nos genera el error. Si le ponemos el punto y coma, ya desaparece el error. Desaparece el error. Le damos control S, aunque creo que tiene guardado automático. Sí, tiene auto guardado. Muy bien. Entonces, ahora vamos a proceder a ejecutar el llamado a. Recuerden que si lo ejecuto aquí directamente, dar básico a este, este archivo, ¿sí? No nos va a funcionar, nos va a generar un error. Dice que could not find file, dar básico, que no lo encuentra. Recuerden que aquí debemos de entrar a la carpeta, ir para revisar qué carpetas tenemos. Y entonces nos dice que hay una carpeta que se llama dar básico. Dar básico. Entonces le damos cd de dar básico. Entramos en esta. Entramos en esta, damos de ir para ver qué otros hay. Por aquí ya vemos que estamos ya dentro del proyecto y entramos en la carpeta pin, cd pin, que es donde estamos ejecutando o entrando, en donde estamos ejecutando el archivo, ¿no? Que es este. Y entonces dentro de esta ya podemos decir ejecutar run dar básico. Dar run dar básico. Bien, y es el mismo archivo, el mismo comando que tenemos aquí, ¿no? Muy bien. Le damos enter y nos dice que menos 5 es negativo o 0. ¿Sí? Que 5 es negativo o 0. Y lo vemos, menos 5 es igual a negativo o 0. Es decir, entró acá, en esta línea. Le vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo en 5. En 5, control S. Y corrámoslo nuevamente. Para ver que él cambia. Dice es positivo. ¿Sí? 5 es positivo. ¿Sí? Entonces ya entró aquí. De esa manera estamos confirmando que el condicional limita el acceso a uno u otro destino. Recuerden, el if es una orden condicional que limita o filtra el acceso de un lado a otro. Entonces, el primer elemento o el primer criterio de evaluación es precisamente la condición de evaluación. Esta condición de evaluación me obliga a que si se cumple, ingresa inmediatamente en el código o en el espacio o en el proceso que tengamos definido para esa orden. De no ser así, de no cumplirse, entonces se activa el else y entraría en la siguiente condición si se cumpliese. En este caso, si no se cumple una, se cumple la otra de forma automática, ¿sí? No quiere decir que si no cumpliera ninguna de las dos, por ejemplo, con el caso de 0, por ejemplo, si el valor fuera 0, sí, 0, por ejemplo, si fuera 0 no es mayor ni menor, es decir, no se cumpliría la primera, pero en este caso, la orden que sigue es que si no se cumpliera la primera, es la segunda, indiferentemente de si la condición es cierta o no. En este caso, 0, 5 o 0 no es mayor que 0, es igual. Es decir, que no se cumple
la primera condición. Y inmediatamente ingresa al siguiente campo, ¿sí? Aquí tenemos la condición if, la condición else, ¿sí? Claramente definida. Vamos a comentar este código y vamos a realizar otro ejercicio con otra clase eh, de ejemplo, ¿sí? Vamos entonces a eso, la condición, el condicional if, el else if y else. Es decir, aquí ya le agregamos un segundo componente, ¿sí? Que es el else if, ¿sí? Es una segunda pregunta. Entonces vamos a crear nuestra función principal. Voy, main, abrimos, cerramos. Y acá. Y aquí vamos a escribir una variable entera. Vamos a dividir una variable entera que se llame calificaciones, por ejemplo, para que puedan ver que una variable de un tamaño largo también es válida, ¿sí? Punto y coma, recuerden, punto y coma. Y aquí vamos a iniciar con el if y la primera condición, que el if, el calificaciones, siempre el compilador va a estar ahí ayudándonos a formular, eh, cosas que tiene preconcebidas. En este caso, verifica clases como las que nos está mostrando aquí de forma automática. En este caso son funciones internas que se pueden hacer uso de ellas. Dice que la calificación, vamos a decir que si la calificación es mayor o igual a 90, por ejemplo. Si es mayor o igual a 90, cerramos, abrimos llaves, abrimos y cerramos llaves y decimos que print, que imprima, que imprima, eh, vamos a dejar palabras, letras y luego complementamos. Punto y coma. Imprima A. Si no, entonces miren aquí. Si no, punto y coma. Entonces, hasta aquí que tenemos, que hasta aquí tenemos la primera parte, ¿no? Si es mayor o igual a 90, entra aquí. Si no, y aquí entra la nueva estructura o la nueva palabra reservada, que en este caso sería esta aquí. Es else if. Else if. Y en este caso, le decimos else if, abro y cierro, y abro y cierro llaves. Abro y cierro llaves, enter, me queda ya la estructura definida. Vamos a entrar al if y vamos a definir aquí cuál es la condición que queremos evaluar. Entonces ya aquí, en este caso, tenemos una primera condición, pero vamos a agregarle una segunda condición. Si no se cumple esa primera, vamos a entrar aquí y vamos a verificar que se cumpla la segunda condición. Entonces, en este caso, vamos a decir que si calificaciones, como pueden ver, él me ayuda y una vez me lo trae, calificaciones es mayor o igual a, 80, por ejemplo. A 80, eso, 80. Entonces, sí, entramos aquí. Entonces, siempre hay que tratar de guardar el orden
de la escritura del código, ¿sí? Aunque hay plugins que nos pueden ayudar a formatear el código, es una buena práctica tener el código ordenado. Entonces aquí le vamos a decir print, y vamos a decirle b, punto y coma. Listo. Y hasta aquí ya tenemos la segunda condición. Vamos a agregar una tercera condición. Miren que aquí le podemos preguntar nuevamente, else, if, abro y cierro, luego abro y cierro llaves y entro, y aquí ya puedo poner mi siguiente condición. Mi siguiente condición es si vale, por ejemplo, 70. Entonces, si vale, entonces las variables se llaman si. Vamos a separar un poquito aquí para que quede más claro. ¿Sí? Si calificaciones es mayor o igual que 70, entonces entre aquí y nos haga un print, incluso cerremos de una vez el print con punto y coma, y acá le decimos que es mayor, comillas dobles, C, cerramos y cerramos. Listo, tenemos aquí nuestra siguiente opción, ¿no? De lo contrario, si por algún motivo no entra aquí, no entra aquí, no entra aquí, ¿sí? Sí, miren, no entra aquí, tampoco entra acá, ni tampoco entra aquí, ¿sí? Implica, digamos que tenemos nuestra última opción. Como última opción, entonces le decimos ya para cierre. Ya le vamos a decir else, y vamos a abrir y cerrar llave. Y aquí ya le vamos a decir imprima T. ¿Sí? Y esto podríamos interpretarlo como, como por ejemplo, eh, a ver, bueno, regular, malo, deficiente, ¿sí? En unos rangos. Entonces vamos a probar el código. Vamos a ver qué nos da. Según esto, el valor de calificaciones es 85. Tiene que entrar en el rango de B. Porque 85, y acá nos está diciendo que calificaciones sea mayor o igual a 85. ¿Sí? Vamos ahí. Y nos dice que es B. Vamos a cambiarle y lo vamos a decir. Eso, mira, aquí ya nos arrojó la palabra excelente. Nos calculó, bueno, nos hizo ahí solo necesito la palabra. Excelente. Excelente. Acá. Muy bien. Aquí puede ser regular. Regular. Y acá bajo. Algo así. Listo. Control S. Y corrémoslo nuevamente como para que se vea un poco más claro. Entonces entró muy bien. 85. Vamos a dejarlo en 75. Y corremos el código. Y nos da regular. Ya entró aquí a regular, porque es mayor o igual a 75. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 65. 65 no es ni 90
ni 80, ni 70. Entonces, por lo tanto, debe entrar en el último, en la última opción. Muy bien. Démosle aquí. Y me dice que bajo. Muy bien. Entonces, con esto ya podemos construir una estructura de control anidada en la cual podemos, ya sean dos opciones o múltiples opciones. Aquí tenemos múltiples opciones para la estructura de control. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver la estructura de control switch. Es una estructura de control también muy usada, muy usada, así como lo es el if también. Vamos a la estructura. Vamos a crearle aquí estructura de control switch case. Switch case. Muy bien. Y aquí vamos a iniciar con nuestra función principal. Voy, main, abro y cierro. Y abro y cierro. Luego definimos una variable string. String día, puede ser. String día es igual a martes. Punto y coma. Bueno, como es un string, tiene que ser entre comillas. Y vamos a ponerle aquí. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a, esta es parte de la estructura, definir la estructura de control switch. Pues esta estructura tiene como objetivo poder tener diferentes opciones, ¿sí? Con una sola evaluación. ¿Cuántas necesitemos? Entonces, ¿cómo funciona? Dentro de esta voy a crear un switch, que es la palabra reservada, switch, espacio, la variable, en este caso la variable día, y hasta aquí, con la variable día, abrimos y cerramos llaves, y aquí tenemos dentro de esta, vamos a, esta estructura nos sirve, correcto. La inteligencia artificial está detectando la estructura de lo que se quiere hacer. En este caso es determinar con la variable día, evaluar qué contenido es. Entonces, en este caso, tenemos que vamos a evaluar la variable día para el caso. Entonces, acá ya decimos cars, espacio, puntos, comillas simples, y decimos lunes, 2 puntos, lunes. Entonces, así defino el caso que quiero evaluar. Entonces, la variable va a ingresar según sea el caso. La variable tiene martes. Entonces, viene y verifica case y lo que está revisando es esto. Esa variable se carga aquí, y él, dependiendo de en cuál encuentre concordancia, coincidencia, ingresará. En este caso, lunes. Entonces, vamos a ingresar acá y dentro de este le vamos a decir print, print, print. Hoy es lunes. Puedo decirle esto
pero también podría decirle la variable y la variable día. También es una opción, porque recuerden que día corresponde a el día que está evaluando, ¿sí? También podría ponerle aquí lunes, pero él básicamente va a imprimir la variable, la variable que contenga acá, ¿sí? En este caso, como está entrando aquí, el proceso se trata de imprimir el día que corresponde, pues va a entrar y va a imprimir el contenido de la variable. Luego, venimos a generar el siguiente caso. Después de esto decimos un break o salto, ¿sí? Break o salto. Y entramos al siguiente caso. Siguiente caso sería martes, ¿sí? Entonces, el siguiente caso que se va a volver es martes. Imprimimos un print de hoy es martes. Imprimiría el contenido de la variable, ¿sí? Miren que hasta ahí, vamos a hacerlo hasta ahí. Vamos a correrlo. Dice, hoy es martes, ¿sí? Pero sigamos, construyamos el resto. Vamos a hacer, hacemos el break, creamos el caso miércoles. Hoy es miércoles. Saltamos, creamos el break para saltar al siguiente caso, que sería el jueves, case. Imprimimos el texto que queremos. Creamos el siguiente caso, creamos el break. Creamos el caso viernes. Creamos el break. Imprimimos el mensaje. Hoy es el día, en este caso imprimiría el valor de la variable, creamos el break, creamos el siguiente caso sábado, creamos el break, creamos el caso domingo y por último creamos eh, el caso domingo. O sea, hacemos un salto y luego utilizamos la siguiente palabra que tiene la misma categoría de case, caso, que se llama default. Default. Entonces, default, ¿qué implica? Default implica un número o un valor, ¿sí? Que está contenido en la variable, en este caso la variable día, pero que no coincide con ninguno de los casos, no coincide ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto, ni con el quinto, ni con el sexto, ni con el séptimo. Ninguno de estos coincide. Entonces dice, bueno, no coincide con ninguno, entonces imprimo este valor, este texto, ¿sí? Eso se aplica también mucho cuando tenemos menú de opciones, por ejemplo. Cuando queremos usar un menú de opciones y le damos al usuario diferentes alternativas, pues ahí podemos saber de que el usuario ingresó de pronto un valor que no es válido. Entonces le mandamos esa información para que el usuario pueda eh, retomar la orden correcta, ¿sí? Vamos a hacer, ya vimos que nos imprime, vamos a cambiar la variable, vamos a dejar por miércoles, ¿sí? Y la vamos a correr. Vamos a correr, nos dice que hoy es miércoles, pero vamos a quitarle una letra para que no concuerden. Miércoles, 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 por ejemplo. Miércoles. Entonces venimos acá, corremos y evalúo todos y se dio cuenta que no coincidió con ninguno y nos imprime que no es un día válido, que es el mensaje que tenemos aquí. No es, no es un día válido, ¿sí? Entonces repito. La estructura básicamente se basa principalmente en tener la función principal, definir una variable, en este caso definir una variable string, pero pudo haber sido entera o de otra clase, ¿sí? No necesariamente tiene que ser string, puede ser entera, puede ser booleana, ¿sí? Puede ser de otra clase, ¿sí? Lo funcional aquí es que queremos que concuerde
contenido de la variable con el caso evaluar, ¿sí? Entonces, aquí evaluamos este contenido contra el valor contenido en esta variable. Entonces, este se traslada acá y se va a evaluar por cada caso, por cada caso, por cada caso. Y cada caso se evalúa y salta al siguiente. Salta. ¿A dónde? Al siguiente. Salta al siguiente. Salta al siguiente. Y por último, salta. Después de haber evaluado todo y verificar que no coincide, al detectar que no coincide, entonces salta a su última opción, y imprime el dato que tenemos asociado a esa última opción. De esta manera, podemos usar la estructura de control switch cage. Bien, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar acá. Y vamos con nuestra siguiente estructura de control for, correcto. Estructura de control for, muy bien. Iniciamos con nuestra función principal. Voy, abro y cierro. Iniciamos con for. Entonces, for es un ciclo que se cumple, o un bucle que se cumple dependiendo de una estructura interna. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente forma. Decimos, llamamos a la palabra reservada for, y esta tiene diferentes opciones, ¿sí? Una de estas es, por ejemplo, esta que es, bueno, aquí me creo muchas, control Z, for, y abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Con esto tenemos la estructura de impresión, ¿sí? O nuestra estructura básica que va a contener lo que va a hacer, ¿sí? En esta parte vamos a colocar el proceso. Y en esta parte, aquí, vamos a colocar la condición de evaluación. De lo primero es que vamos a definir una variable entera. Habitualmente la van a encontrar como i. Esta va a ser igual a 1. Es como el inicio. Le decimos punto y coma. Luego decimos que i va a ser menor o igual, menor o igual, por ejemplo, a 10. Punto y coma. Y luego decimos que i se autoincremente con un doble más. Con un doble más le estamos diciendo que la i vale 1 al inicio, ¿sí? Que vale 1, pero que se va a ejecutar mientras valga menos o sea igual a 10. Cada vez que se haga esta evaluación, se va a incrementar en 1, ¿sí? Entonces, aquí podemos, en el proceso, podemos decir algo así como un print donde decimos el número es i. ¿Y por qué podemos escribir i? Porque i tiene un valor, contiene un valor que va a ir cambiando según la necesidad, según la posición en la que se encuentre este ciclo. En este caso, este ciclo va a dar vueltas, va a dar ciclos desde el 1 hasta el 10. Desde el 1 que inicia, también podríamos iniciarlo en 0, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí? Y lo va a hacer la cantidad de veces que necesitemos. Vamos a dejarlo en 1 para que veamos la diferencia, ¿sí? Control S, venimos acá, lo vamos a ejecutar
y me imprime desde el 1 hasta el 10, ¿sí? Pero también, si yo lo inicializo en 0, control S, para guardar, lo inicializamos en 0, nos llega desde el 0 hasta el 10, es decir, nos recorre en 11 oportunidades, ¿sí? Entonces, con esto podemos ver que podemos utilizar esta estructura para recorrer determinada cantidad de veces que necesitemos, para determinado proceso en el cual necesitemos recorrer algo o necesitemos que lo itere durante determinados lapso de tiempo. En este caso, el tiempo representado como unidades de vueltas. Por ejemplo, también podemos ponerle -1, que arranca en -1, ¿sí? Que arranca en -1 y es válido, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver la estructura de control while, que es otra estructura de control, perdón, de control de ciclos. Es decir, es de control porque usted controla determinado proceso a través de un mecanismo, en este caso, de una rueda, por así decirlo, un ciclo. Vamos a comentariar este y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a la estructura while, estructura de control while. Listo, muy bien. Llamamos nuestra función void main, abro, cierro, y inicio por definir una variable. En este caso, la variable entera, se la va a llamar contador, y esta variable entera llamada contador la inicializo en 0, ¿sí? La dejamos en 0 y definimos la estructura while. Hacemos acá, escribimos la palabra reservada while, mientras contador, la variable, sea menor a 10, va a imprimir, el contador es, o el contador está en el número que corresponda, ¿sí? Cerramos con punto y coma y incrementamos el contador, ¿sí? Como lo hacíamos acá en el for con i, y también lo hacemos con la variable de incrementamos. Verificamos. Nos dice que no tiene la palabra main. Ah, está mal escrita. Se me fue una D aquí. Correcto. Venimos acá y aquí nos recorre de 0 a 9. ¿Por qué a 9? Porque si le estamos diciendo que sea menor, le estamos diciendo que sea menor o igual, ¿sí? Como lo hicimos hace un momento.
Estamos diciendo que sea menor solamente. Entonces, en este caso, lo va a realizar mientras sea menor a 10. Vamos a introducirle menos 10, por ejemplo. ¿Me parece? Y lo vamos a recorrer aquí, ejecutar. Y nos dice, arranca en el menos 10, sigue subiendo, llega al 0 y continúa hasta el 9. Profesor, ¿podríamos hacerlo hasta el 100? Sí, por ejemplo, hasta el 1000. Hacémoslo hasta el 1000. Como pueden ver, es muy rápido, muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces, bueno, con esta sentencia podemos ya verificar cómo él hace este recorrido, el número de veces que se le hayan definido. Criterios importantes a tener en cuenta: que la variable hay que inicializarla. Sí, la variable es muy importante inicializarla. Permítanme, reviso un momento por aquí lo que ya les había explicado. No, tan, 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 tan. Ujú. Sí, listo. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, con esta estructura hemos visto la estructura while, la cual nos permite también tener otra forma de realizar el control cíclico de determinado proceso. Vamos entonces a la siguiente estructura, la estructura do while. La estructura do while. Acá venimos, aquí está la estructura do while. Estructura do while, creamos nuestra función principal, main, y abrimos y cerramos llaves. Dentro de esta determinamos una variable entera, puede ser entero contador, entero número, pues utilicemos número, inicialicémosla en 0, a ver, entero número, dejemos este número igual a 0, dejémoslo inicialmente allí, y vamos a escribir la estructura. Esta estructura inicia con el do, haga, y lo que traduce haga, abro y cierro llaves. Y dentro de esta le voy a decir lo que quiero que realice. En este caso, le voy a decir, le voy a cambiar la asignación, le voy a decir que número es igual a 5, punto y coma, y que me imprima, que me imprima que me imprima el número es
y utilizamos la misma variable número, cerramos. Que me está diciendo que no es cerrado. Entero, este es el de este, es el de este. Listo, está esperando el cierre de este. Bueno, entonces después de tener este proceso, le ponemos la condición aquí, la condición while. While, y aquí le vamos a definir qué es lo que queremos. Le vamos a decir que número, número sea menor a 5, punto y coma. Número sea igual a 5. Muy bien. Permítame un segundo, me está leyendo un error. Ah, es que esto estaba aquí habilitado. No te había visto. 2 veces. Y me construyó una estructura. Esta no la había cerrado. Vamos a cerrarla. Claro, por eso me la estaba tomando como 2 veces una función declarada. Dos veces no puede crearse la función voidMain. Solo puede existir una sola vez. Bueno, entonces definimos el número, entero número. Acá le asignamos el valor 5 y le decimos que lo realice. El número es 5. En este caso va a imprimir como primera vez el 5 y lo va a hacer mientras sea menor a 5 y le podemos decir o mayor a 5. Cuando salga, cuando termine, le podemos agregar un print que diga que ha terminado el ciclo. ¿Sí? Bien. Vamos a correr el código. Y aquí tenemos, corremos el código, el número es 5 y lo ha realizado y ha terminado el ciclo. ¿Sí? Entonces, 5, vamos a ponerlo que lo haga desde el 1 para que sea más gráfico. Control S y bueno, vamos a correrlo. Muy bien. Entonces, el número 5, número es igual a 5, imprime el número y mientras sea igual a 5, lo hace. Mientras sea menor a 1 o mayor a 5, lo realiza. Y por último, sale. No hay ninguna estructura que lo modifique, por lo tanto termina. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a una estructura de control más comúnmente usada para recorrer, por ejemplo, datos que traemos desde una base de datos. Es muy habitual.
Estructura de control break. Continue. Break continue. Esta es una estructura usada habitualmente cuando elaboramos código, normalmente en el for, hoy, main, abrimos, cerramos, y dentro de este vamos a poner un for, vamos a definir una variable entera, entero, entero, una variable entera y punto y coma. Vamos a decirle que arranque en 1, punto y coma. Luego le decimos el límite para tener. En este caso si es menor, vamos a decirle que si es menor o igual a 10 y que se incremente. ¿Sí? Si eso es así, entonces venimos acá y le decimos que eh, no me abrió y me cerró las llaves. A ver. Bueno, recuerden que siempre debemos de, después de terminar la, la sentencia o la orden que determina las características que va a tener el for, siempre debemos de abrir y cerrar llaves. Entonces, dentro de este vamos a vamos a darle un if que le pregunte que si es igual a 5, por ejemplo, que nos da un ejemplo que si es igual a 5, este igual es un igual, pero este es un igual de comparación, doble igual, y este es un igual de asignación, ¿sí? Este igual es de asignación y este igual es de comparación, doble igual. Decimos eh, que si es igual a 5, dice que print se ha encontrado el número 5, interrumpe el ciclo. Entonces aquí, con este break, estamos haciendo un salto, estamos saliendo de él, ¿sí? Es decir, que él va a recorrerlo y apenas llegue al 5, se va a romper, ¿sí? Muy bien. Vamos a mirarlo, cómo funciona. Cuando necesitemos hacer una estructura de control que necesite en determinado momento romperse, esta es una forma. Dámosle una impresión por aquí, puede ser aquí, un print que le diga que imprima ese i para que podamos verlo. Vamos a verlo acá. Vamos a imprimirlo en ambas caras para que podamos observar cómo rompe el ciclo. Entonces, lo introdujimos aquí, pero también podríamos haberlo hecho acá.
La diferencia es que este siempre va a evaluar si es 5. Si es 5 va a entrar. De mientras no sea 5, no lo va a entrar, no va a entrar. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, para utilizar el continue, aquí, que hay una estructura válida. Decimos que si el número es igual a 0, es decir, que si la división del número, su residuo es igual a 0, entonces imprima que es par. O sea, cuando llegue, por ejemplo, a 2, cuando llegue a 4, ahí va a imprimir este mensaje, pero va a continuar con el ciclo, no lo va a interrumpir. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Nos debe imprimir, por una parte, nos debe imprimir número, el número, o sea, inicia imprimiéndonos el primer dígito, debe ser 1. Luego entra a hacer la evaluación para saber si es par o no. El 1 pues no le va a dar residuo, entonces no va a ingresar en este ciclo. Aquí tampoco va a entrar. Pero en la siguiente vuelta vale 2. Entonces 2 sí va a ser par. Va a imprimir esto, pero va a continuar. Va a continuar con esta evaluación. Y así seguidamente. Vamos a mirarlo ya en su ejecución. Miren entonces. El 1, luego entra el 2 y el 2 sí es par. Luego entra el 3, o sea, siguió, volvió, dio otra vuelta. El 3 dio otra vuelta. 4, 4 es par, ¿sí? Continuó el ciclo. Llegó a 5 y como la evaluación está en 5, ¿sí? Que si llega a 5, entonces la rompa. Vamos a ponerle otro número, vamos a ponerle 9, por ejemplo aquí, 9, ¿sí? Y vamos a mirar cuál es el resultado para revisar las posibles condiciones. Entonces, cuando el 4, cuando es 6, cuando es 8 y 9, se interrumpe, ¿no? Aquí se nos fue el texto con el 5. Aquí lo podemos cambiar por el valor de i. Y podemos decir que es i, para que no tengamos que estar cambiando. Simplemente le decimos i. Vámonos a hacer. Listo. Que no te imprimió el 9. Muy bien, pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, este fuera 11? 11, ¿sí? 11, si es 11. Pero miren hasta dónde llega el ciclo. El ciclo llega hasta 10. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que llegó hasta el límite del ciclo. El ciclo es 10, que llegó hasta 10. Con esto les quiero mostrar que no, que el orden jerárquico de criterios de fin de ejecución del código está determinado por el for, en este caso, porque están dentro del for, ¿sí? Está dentro del for. Y el for es el que va a determinar cuántas vueltas va a dar. En este caso dice que menos 10. Entonces ahora vamos a darle una vuelta más, por ejemplo, hasta el 11, para que alcance a llegar aquí. Hasta el 12 más bien. Hasta el 12 para que nos alcance a imprimir el siguiente dígito. Y entonces nos imprime el 11, entra al 11 y se interrumpe el ciclo y sale. Entonces aquí tenemos una estructura muy usada también. Muy bien. Vamos a mirar la estructura tricache. Tricache, también muy usada en evaluación de errores, principalmente cuando queremos evaluar si una condición nos arroja un error. Por ejemplo, cuando nos conectamos a una base de datos, entonces tenemos la captura del error
o en el caso de que funcione correctamente el tree y el cache. Esto es como para evitar que se rompa el proceso por la ejecución por un error. Entonces, esto se llama controlar el error. Digamos, coloquialmente se le conoce como controlar el error, teóricamente como excepciones. Vamos a cerrar aquí el código. Muy bien. Y vamos con la siguiente estructura. Estructura de control. Tree cache, tree cache finally. Correcto, así se escribe. Muy bien. Tree cache finally. También le vamos a dejar aquí una estructura de control o manejo de, no, control de excepciones. Control de excepciones. Correcto. Bien. Vamos a construir nuestro void main. Abro, cierro. Listo. Y aquí escribimos nuestra primera estructura tree, ¿no? Tree, seguida iría cache, ¿sí? Tree cache. Entre paréntesis tendríamos el volvemos a abrimos y cerramos. Y luego el final es parecido al if, ¿sí? Donde tenemos o a un while, por ejemplo, ¿sí? Donde tenemos después de las llaves, damos una segunda evaluación. Aquí tenemos tres clases de evaluaciones. Una primera, que sería cuando nuestro código funciona correctamente o la instrucción que queremos evaluar es correcta, ¿sí? Entonces, cuando no lo es, entonces acá. Y este último bloque, en caso de que se corte, se bloquee, por ejemplo, nos va a generar un, un mensaje que lo podemos usar para darle información al usuario, ¿sí? O al desarrollador, dependiendo de lo que estemos usando. Entonces, aquí decimos que vamos a crear una variable entera resultado, que esta es igual a 10, ¿sí? En un rango de 0. Vamos a correr el código para ver el resultado. Dicen, se va a producir un error y aquí vemos cómo captura el error, ¿sí? Que es esta parte hace parte del texto, ¿sí? Hasta aquí, hasta los dos puntos. Y esta parte ya es la forma o la información que nos arroja el compilador de lo que ha sido el resultado del código. Entonces el código nos genera un error, lo capturamos aquí, ¿sí? Podemos obtener cuál es su problema, ¿sí? En este caso podríamos estar capturando diferentes clases de errores dependiendo del contexto. Y por último, el bloque de código que queremos informar. En este podemos decirle en qué parte nos encontramos o en qué opción nos encontramos. Bueno, muy bien. Miremos entonces. Regálame un segundo, verifico que no se me quede nada. Ya tenemos la estructura de control tree cache, finally.
Métricas finally, muy bien. Y hacer. Bueno, esta estructura, hay una estructura que es para eh, debug, que es cuando estamos en modo desarrollo, queremos probar ciertas condiciones como puntos de control, ¿sí? Entonces utilizamos una variable que llama hacer. Vamos a verla. Muy bien. Entonces esta se llama estructura de control, estructura de control de verificación en desarrollo o debug también se conoce así, debugging, ¿sí? Entonces vamos a escribir nuestro código void main, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. En este escribimos entero edad es igual a 25 y venimos con hacer. Aquí está la variable, entonces vamos a decir que hacer la edad debe ser mayor a 18. Este será el que se ejecutará en debugging. Y por último, le escribimos la edad es, imprimimos el valor, ¿sí? Guardamos. Venimos acá y hacemos una ejecución básica. Como pueden ver, me imprime y no lo ejecuta, ¿sí? No la, no la tiene en cuenta, ¿sí? Vamos a ejecutarla en debugging. Aquí la ejecutó, pero no nos ejecutó la línea. Miremos aquí. Aquí. A ver, ¿por qué no nos quieres correr? Regálame un segundo, verifico. Consola de depuración, sí, está bien, dar, correcto. A ver, problemas. Voy a cambiarle los valores. Cambiémosle los valores, vamos a terminar. Y dejémosla en 18, por ejemplo. Vamos a verlo. Ujú. Ya, cuando concuerda con la condición, es que nos va a hacer la impresión, ¿sí?
Eh, Me llama la atención que debe de funcionar en debugging, ¿sí? Tal vez no lo tengo activo en este momento. Me llama la atención que no. A ver, vale, un momento. Edad 18, vamos con 25. Control S, edad 25, la edad 25. Bueno, sigamos con otro. Les quedo debiendo este. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, entonces continuemos con que no se nos escape ninguno de los que falta. Vamos a recorrer. Vamos a hacer una estructura de control para recorrer los arreglos. Estructura de control para recorrer arreglos. Arreglos y listas. Ajá. Entonces escribimos void line. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Listo. Y aquí determinamos una lista de nombres. En este caso tenemos una lista de nombres, ¿sí? De tipo string. La variable nombres contiene el arreglo, que ya lo habíamos visto en clases anteriores, ¿sí? Y con la estructura for in, ¿sí? Y vamos a correrle for in, correcto, ¿sí? Con la estructura for in, esta es otra forma de utilizar el for in, decidimos que la variable string, debemos de decirle el tipo, la variable, nombre, y la recorremos en nombre, como pueden ver, es en singular. Es decir, que lo que pongamos aquí, la palabra que pongamos aquí, va a ser eh, un, un momento del ciclo en el que se sustrae el contenido total de la variable de nombres. Sí, la variable de nombres contiene todos estos elementos. Por cada vuelta va a recorrer cada objeto, cada uno de estos. En la posición 0, que es esta, la posición 1, la posición 2, que es esta, y la posición 3. Hay 4 elementos, ¿sí? 4 elementos, 3 posiciones, eh, contando desde el 0. La posición 0 sería la primera y la última la posición 3. Luego imprimimos el nombre de cada uno de ellos. Y esta variable de nombre va a contener todos los elementos, ¿sí? Entonces, vamos. Terminar. Entonces lo imprime los 4, uno por uno, y vamos a imprimir. Imprimir los nombres son los puntos nombres. Control S. Entonces vamos a imprimir el total del contenido de la variable y la variable de forma individual, recorriéndola una a una, ¿no? Aquí
se recorre uno a uno, se imprime de forma individual, pero aquí vamos a, para que puedan ver el ciclo, cómo se recorre. Entonces, miren, nos imprime el primero y nos imprime todos. Estos son todos los que hay en la variable nombres. Nos imprime el segundo, nos imprime el segundo, nos imprime todos, nos imprime el tercero y el cuarto elemento, ¿sí? Son estructuras muy sencillas para recorrer. Por ejemplo, cuando traemos datos desde una base de datos y necesitamos estos mostrarlos o necesitamos registrarlos. Podemos tener muchas acciones propias del uso del lenguaje. Hay otra instrucción, ¿sí? Que es el for each, ¿sí? Es otra instrucción que la utilizamos para como estructura de control. Vamos a verla. Creo que con esta ya terminamos. Esta sería la última estructura de control. Y con esta habríamos visto todas las formas de este. Estructura de control para recorrer un mapa con for if. Bueno, mapas también. Bueno, de la misma forma en que recorremos con una lista, podemos recorrer un mapa, que ya los vimos en la clase anterior. Entonces vamos a recorrer el mapa, pero con la estructura, con el método for each, ¿sí? For each. Main. Bueno, main. Un mapa. Esto es un mapa. Y tenemos primero la definición del tipo de una de sus partes y luego lo que identifica o el contenido. En este caso, el string funge como etiqueta y el entero para el valor que va a contener esa o la asociación que va a tener esa etiqueta. En este caso lo llamamos edades. Tenemos los nombres de las personas y la asignación de edades. Creo que un ejercicio igual fue el que hicimos. Luego venimos y decimos que edades, ¿sí? Edades, for each, correcto. For each, y recorra nombre, edad. Nombre, edad. ¿Qué es nombre, edad? Este es la etiqueta que le hemos asignado a cada uno de los valores. ¿A cuáles? A estos. ¿Sí? Le hemos asignado este valor. No está asignado directamente desde el mapa, pero está intrínseco en la estructura. ¿Sí? Y a esa forma o a esa estructura le hemos llamado nombre, a la etiqueta, y edad al contenido o a la asociación que se tiene, para poder imprimirlos con sus respectivos valores. Entonces, decimos que nombre, ¿sí? Que el nombre es, y imprime nombre. Realmente está llamando a esta variable. No le interesa a la variable si son nombres de personas o no. ¿Sí? Se puede llamar de otra forma, ¿sí? Puede ser una sola letra para ahorrar espacio, ¿sí? Lo importante es que tengamos en cuenta que el orden en que se están poniendo se está asociando con este orden que tenemos acá, ¿sí? Con este mismo orden que tenemos aquí. Muy bien. Le decimos nombre y la edad, pongámosle aquí, y la edad, y la edad, y la edad es
y correrlo. Aquí, por ejemplo, tiene formato automático. Entonces, al darle guardar, y de forma automática nos modifica su estructura. Lo corremos y aquí nos va imprimiendo uno a uno. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo ejercicio de que nos impriman todos para que veamos cómo a través de un print los, los datos son los siguientes. Y ponemos la palabra edades que contiene todo el mapa, ¿sí? Y cada vez que imprima uno, recorra cada uno, nos va también a imprimir el total, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y aquí tenemos entonces un arreglo, el cual tiene un método de iteración donde estamos pudiendo rescatar, sustraer la información contenida por cada uno de los elementos. Importante tener en cuenta que debemos de tener la etiqueta entre comillas separada por dos puntos y el valor que le hemos asignado. Eso compone el primer campo. Lo separamos por coma y seguidamente la misma estructura separamos por coma. Si quisiéramos agregar otro dato, por ejemplo aquí, Laura, pues abro y cierro comillas, cierro, dos puntos, 30, y Laura, Laura, Laura. Y venimos acá, que lo recorra y nos imprime a todos. Y como último dato, Laura, 30, nos imprime todos los datos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta la clase de hoy hasta allí. Espero haya sido de gran contenido y utilidad. Continuamos la próxima clase. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Ok, profe, gracias. Gracias, buenas noches.